con mención en docencia e investigación universitaria. Actualmente es asesor de gestión de la calidad del aire en el Ministerio del Ambiente del Perú. Asimismo, ha sido miembro de la directiva en el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú. Es parte del equipo de asesores de investigación de la Universidad Científica del Sur. Ha participado en varios proyectos, desarrollándose e implementando redes de monitoreo de la calidad del aire, usando métodos automáticos y manuales. Además, ha hecho la formulación de regulaciones ambientales relacionadas con el análisis y monitoreo de la calidad ambiental, estándares de calidad del aire y límites de emisión. Ha asesorado en la elaboración de capacitaciones especializadas en técnicas de medición para calidad del aire y emisiones y monitoreo meteorológico e investigaciones de emisiones, entre otros. Así es que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la calidad del aire, por lo que queremos agradecerle su participación, ya que es de suma importancia tocar este tema para nosotros y poder compartirlo con todos nuestros seguidores, nacionales e internacionales y nuestro público en general. Antes de empezar, queremos recalcar que esta entrevista se brindará en calidad de profesional independiente y especialista en la temática. Por ello, las opiniones y respuestas técnicas no representan opinión institucional alguna. Buenas tardes, ingeniero Ibáñez. Estamos muy felices de tenerlo aquí. Bienvenido. Buenas tardes, Maricielo. Muchas gracias por la presentación. Solamente, bueno, como han pasado muchas cosas en los últimos meses, sí es importante de repente comentarles que yo, bueno, desde enero de este año ya no estoy con el Ministerio del Ambiente específicamente, más bien ahora estoy como coordinador de calidad del aire en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima Callao. Eh, Esta autoridad es una autoridad muy reciente, ¿no? Que ha asumido competencias en materia de transporte que antes eran de la Municipalidad de Lima, de Protransporte, de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y de la misma Municipalidad de Callao, ¿no? Entonces, es un reto importante porque precisamente una de las labores que buscamos al insertar el componente de calidad del aire y el componente ambiental en la gestión de esta institución es precisamente poder hacer que el servicio de transporte sea cada día más amigable con el medio ambiente, ¿no? Un trabajo que es arduo, es todo un reto, pero que estamos dispuestos a avanzarlo, ¿no? Pero muchas gracias también por la precisión respecto a mi rol el día de hoy como especialista y profesional independiente también, ¿no? En el cual voy a permitirme poder brindar mi opinión personal. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, iniciamos con las preguntas sobre la calidad del aire. Sí, claro, claro que Bien. sí. Bueno, ¿nos podría comentar actualmente qué normativas nacionales e internacionales se aplican para el monitoreo de la calidad del aire? Claro, seguramente muchos de los que están participando o estarán viendo este video y la información que estamos brindando deben conocer que el día de hoy hay un protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del aire y es un protocolo nacional, ¿no? Es el primer protocolo nacional y multisectorial. En realidad es el primer protocolo que se aprueba por decreto supremo, el primer protocolo ambiental que se aprueba por decreto supremo, ¿no? Eso hace que sea, digamos, tenga mucha más fuerza legal a la hora de su implementación, ¿no? En este protocolo. Su micrófono se cortó. Ahora sí. Sí, perdone, creo que se cortó. Ujú. En este protocolo lo que se ha venido recogiendo, pues, es toda la experiencia internacional y nacional, ¿no? Por un lado, en el ámbito nacional, nosotros teníamos una previa experiencia, pues existía un protocolo del, de la DIGESA. Recordarán que antes del 2008 no existía el Ministerio del Ambiente, entonces las labores y competencias del sector ambiental estaban dispersas entre lo que en ese entonces era el Consejo Nacional del Ambiente, que respondía directamente a PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros, y también estaban distribuidas en DIGESA, que respondía al sector salud, ¿no? Y DIGESA se encargó en el 2005 de hacer el primer protocolo, aprobado por resolución directoral,
por lo que la implementación en algunos sectores no fue del todo completa, ¿no? Sino más bien en el sector salud y en el sector ambiente. Eh, pero en todos los casos de los protocolos que han estado, digamos, implementándose a nivel nacional, y el día de hoy con el protocolo nacional, eh, siempre digamos, nos hemos basado en normas internacionales y en experiencias internacionales, como el caso de la Agencia Ambiental o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA. Eh, y bueno, hemos también recogido experiencias, por ejemplo, como de Canadá, específicamente de Ontario. Ellos tienen una directiva muy enriquecedora desde el punto de vista técnico. Asimismo, también directivas como la 2008-50-CE de la Unión Europea, que regula todo lo que es tanto los valores de estándares de calidad del aire como las metodologías que hemos insertado en el tema del protocolo de cómo se mide la calidad del aire, ¿no? Y bueno, casos similares son los que suceden en países de la región como Colombia, Chile, Ecuador y México, de los cuales también estuvimos revisando sus principales protocolos para en el 2019 poder emitir en ese entonces el protocolo nacional que el día de hoy está vigente, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y qué parámetros se monitorean en la calidad del aire y cómo se ubica un punto de monitoreo? Buenísima pregunta. Fíjate, cuando hablamos de parámetros, vamos a encontrar incluso en la legislación internacional una diversidad de parámetros. Incluso, bueno, Canadá es uno de los países que tiene muchísimo más regulado este tema, ¿no? Teniendo una regulación específica para algunos contaminantes, eh, no más de 5 o 6 contaminantes que son los principales que se producen a partir de la combustión. Y también tiene otros contaminantes que son más específicos, pero tiene una lista de más de 100 contaminantes, ¿no? En el caso peruano, lo que se tiene regulado principalmente son 10 contaminantes, entre los cuales, digamos, para no saturar mucho la respuesta, los principales son las partículas, que serían como que los contaminantes sólidos, que si bien es cierto no lo vemos, en este momento incluso en el aire que yo estoy respirando hay partículas o micropartículas sólidas, ¿no? Muy finas, ¿no? Que le llaman las PM10 y las PM2,5, y esos numeritos tienen que ver con el tamaño en micrómetros, ¿no? Por supuesto no las vamos a percibir acá en la imagen, va a ser muy complicado, ¿no? Y además están lo que son los gases, ¿no? Que ya es la parte bueno, su nombre lo dice, vale la redundancia, son la parte gaseosa, ¿no? Tenemos la parte sólida y la parte gaseosa. Eh, y en esta parte gaseosa, digamos, los principales contaminantes que están regulados en la legislación peruana son el dióxido de azufre, el, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono, ¿no? Que fue uno de los primeros contaminantes regulados en temas de contaminación ambiental a nivel mundial, por la primera ley de aire limpio de Estados Unidos, ¿no? El ozono es un parámetro que preocupaba mucho a este tipo de países. En el caso peruano, sí es una preocupación, pero no lo es tanto como en la historia de otros países, ¿no? Y eso tiene que ver eh, con el hecho de que digamos, una mixtura de factores que hacen que se afecte o no la calidad del aire, ¿no? Por un lado las fuentes y por otro lado el clima. El clima o la meteorología, para ser más específico, en el sentido de que, eh, digamos, un mayor flujo de aire, una mayor velocidad de viento y un intercambio de viento no solamente horizontal, sino vertical, también hace que el aire se refresque más, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo que sucede en países como Chile, en la región metropolitana de Santiago, o en el mismo Estados Unidos, es que son afectados por una gran radiación solar. Entonces, esta radiación solar promueve la formación de ozono, ¿no? Entonces, en Perú y en particular en Lima, de repente nuestra capa nubosa hace que la radiación solar, si bien es cierto, nosotros la percibimos alta,
no genera o no promueve la formación de ozono, ¿no? Entonces, nuestros principales problemas de repente en términos de contaminantes están más relacionados a las partículas muy finas que suelen salir de principalmente de la combustión de estos combustibles pesados como el diésel o el petróleo, ¿no? El búnker, este tipo de residuales, ¿no? Y con combustibles más ligeros como la gasolina, el gas natural o el GLP, ya prácticamente no genera este tipo de partículas. Sí las genera, pero en mucha menor proporción, ¿no? Eh, ¿Y cómo se mide o en qué lugares cómo se ubica una estación? Es un tema bastante detallado, digamos, que justamente el protocolo, muchos de los colegas lo deben haber revisado, ¿no? Tiene 101 páginas, entonces Wow. los procedimientos son, incluso te vincula a normas técnicas específicas, ¿no? Pero los procedimientos, si bien es cierto, son detallados, lo importante que hay que tomar en consideración acá es que, por ejemplo, yo siempre suelo explicarlo de esta manera para intentar que sea un poquito más entendible, ¿no? Cuando nosotros queremos tomar una muestra de agua, ¿no? Eh, tomamos un vaso, ¿no? Y tomamos esa muestra de agua y la llevamos al laboratorio. Digamos, yo sé que no es el procedimiento en específico, pero digamos, para intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, tengo la muestra en mi poder, ¿no? Acá está el agua. Si tomamos una muestra de suelo, pues agarramos una pala y en una caja o en una bolsa Ziploc, dependiendo de lo que pide el procedimiento, juntamos ese suelo y tengo mi muestra de suelo en mi poder, ¿no? Pero en el caso del aire, yo no puedo agarrar una bolsa o X recipiente e intentar capturar el aire y llevarme el aire al laboratorio, ¿no? Mm. Es muy difícil, ¿no? Sí hay casos en los que se hace, pero casos muy particulares, ¿no? Y para cuestiones muy específicas que no necesariamente tienen que ver con el tema de calidad ambiental. Entonces, lo que nosotros utilizamos, y yo lo explico de esta manera, ¿no? Es el principio de la aspiradora. Cuando nosotros tenemos una aspiradora en casa, ¿no? Justamente lo que buscamos es capturar el polvo, pero ya no el polvo del aire, sino el polvo que ha precipitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y ese polvo queda atrapado en un filtro, ¿no? Entonces, nosotros fácilmente podemos aspirar, ¿no? Y luego la muestra, si queremos llamarlo así, de partículas está en ese filtro, ¿no? Entonces, el principio es el mismo que se utiliza, pero ya no buscando capturar el polvo que está en los suelos o en las paredes, sino buscando capturar, por ejemplo, las micropartículas que están en el aire. Entonces, también con los gases lo podemos hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, el gas, al no ser sólido, por más que yo ponga un filtro, el poro no lo va a detener, ¿no? Y entonces en estos casos muchas veces se utilizan técnicas como la utilización de reactivos líquidos y el aire pasa a través de ese reactivo líquido y ese reactivo tiene una afinidad con el contaminante que yo quiero atrapar y se genera una reacción y queda atrapado en el líquido. Luego el líquido yo lo llevo al laboratorio. Entonces, digamos, esos son los casos, digamos, más sencillos como para entender cómo se mide, ¿no? ¿Cuál es el aspecto general de la técnica de medición, ¿no? Entonces, eh, es una aspiradora, pero no es una aspiradora, pues, común, ¿no? Es una Sí. aspiradora que tecnológicamente tiene muchos más aditamentos y tiene que tener muchos más controles, ¿no? Incluso el mismo paso del aire tiene que estar controlado, ¿no? Eh, entonces, esos cuidados debemos de tenerlos también cuando realizamos las operaciones en campo. Y ya cada equipo tiene su particularidad y por supuesto el tratamiento de cada muestra también debe tener su cuidado, ¿no? Algunas no podrán estar expuestas al sol, algunas necesitarán preservantes, ¿no? Pero en términos generales, esa es la manera en cómo se mide el aire, ¿no? ¿Y dónde vamos a medir? Bueno, cuando hablamos de calidad ambiental, y ese es un aspecto muy importante que los analistas y quienes están en campo deben tener muy claro, nosotros podemos medir el aire, digamos, en distintos escenarios, ¿no? Ujú. Eh, para,
para separarlo, uno sería calidad del aire, por ejemplo, y el otro sería la emisión. Nunca vamos a medir calidad del aire, por ejemplo, a la salida de un tubo de escape. Eso ya se llama medir la emisión, es decir, es medir la carga que está botando hacia el ambiente este tubo de escape. Pero cuando hablamos de calidad ambiental, lo que nos interesa, porque finalmente el fin supremo de cualquier acción de calidad ambiental es la salud humana y el bienestar del planeta, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros medimos la calidad ambiental del aire en los receptores, o en otras palabras, en donde están las personas. Y las personas, claro, si bien es cierto, en una ciudad como Lima nos encontramos casos en donde pasamos al costado del tubo de escape, Ujú. pero el común de las personas estamos respirando en un aire ya con una mixtura, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que ese tubo de escape o esa emisión haya sido diluida, ¿no? Entonces la calidad ambiental del aire se mide en exteriores, no en las fuentes de generación. Otro caso de ejemplo, por ejemplo, sería la chimenea de una pollería. Medir en la chimenea, en la salida de la chimenea de una pollería sería medir la emisión, no la calidad del aire, ¿no? Entonces, pero medir en los alrededores sí sería medir la calidad ambiental del aire. Pero luego tenemos que preguntarnos, ¿calidad ambiental implica que medir en el exterior o en el interior, ¿no? Y por supuesto, así diferenciando también casos, tenemos el caso de una persona soldando, por ejemplo, ¿no? En su trabajo. Esta persona está soldando y en el ambiente donde él está respirando y debería estar utilizando una mascarilla industrial, ¿no? Un respirador, ¿no? También hay una afectación de la calidad del aire, ¿no? Que no afecta de repente el exterior, pero sí está afectando el ambiente donde él respira. Cuando nosotros medimos ahí es calidad, calidad ocupacional, ¿no? O lo que le llaman, para ser más preciso, en el argot que se utiliza en la legislación peruana, higiene ocupacional, ¿no? Entonces, no es calidad ambiental del aire. Y calidad ambiental del aire podría ser dos tipos de escenarios específicos, ¿no? Eh, la calidad ambiental del aire interiores y la exteriores. La calidad ambiental del aire interiores sería, por ejemplo, en este ambiente en el que yo me encuentro, colocar un sensor o un muestreador, ¿no? Pero el tema es que cuando nosotros hablamos de temas ambientales, usualmente, y sobre todo dentro de las competencias del Ministerio del Ambiente, usualmente nos referimos a entornos donde todos somos receptores. Entonces, el aire que yo estoy respirando acá, que es importante para mí, pero no va a ser importante para los receptores que están en otros tipos de ambiente, ¿no? Entonces, la calidad del aire que se regula en el protocolo que el día de hoy está vigente está referida a la calidad ambiental del aire en exteriores, en donde estamos todos compartiendo de este ambiente exterior y de la calidad del aire que finalmente nos afecta a todos y que también entra por las ventanas de donde estamos nosotros y finalmente afecta la calidad del aire interior, ¿no? Pero lo que es aire interior está todavía no del todo regulado y con competencias aún por definirse, pero principalmente quien ha tomado más acciones en este tema es el Ministerio de Salud, ¿no? Pero no tiene protocolos de medición aún, no ha sido establecido aspectos específicos, ¿no? En su regulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regulación de la calidad ambiental del aire, nos vamos a referir al aire en exteriores. Y tenemos que colocar justamente pensando en el receptor. Si nosotros colocamos, por ejemplo, un medidor en el piso 30 de un edificio, probablemente no estemos capturando la calidad del aire ambiental que todos respiramos, ¿no? Sí está en exteriores, de repente en el techo, ¿no? Pero no es la calidad ambiental porque las subcapas de la atmósfera hacen que precisamente sean distintas las calidades que vamos a encontrar en cada subcapa, ¿no? Lo ideal es medir, por ejemplo, entre metro y medio y 8 metros de altura y como máximo en algunos casos el protocolo permite mediciones hasta 15 metros de altura, ¿no? Entonces es más o menos, digamos, el criterio general también, ¿no? Podríamos de repente explayarnos y nos tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Porque también hay un tema de distancias, no pegar mucho a la pared del equipo porque, digamos, el comportamiento del viento respecto a una pared de una gran altura
se ve afectado, ¿no? Entonces, la calidad del aire por la turbulencia que genera el viento en este pequeño espacio también va a ser no del todo certera, ¿no? Entonces, al final yo le estaría terminando o le estaría brindando a mi cliente o a la población, le estaría brindando una información no tan buena ni adecuada, ¿no? Pero son detalles que si nos explayamos de repente, podemos estar de repente acá todo el día hablando. Pero igual, o sea, me parece interesante, ¿no? Porque como muchos pueden pensar que el aire que todos respiramos es el mismo y al final no es así, sino que va variando. Sí, sí, incluso, por ejemplo, en Lima, ¿no? En la ciudad de Lima, Callao, históricamente las zonas donde se han encontrado más concentraciones más altas, ¿no? Es en la zona este y norte de la ciudad, ¿no? Distritos como Comas, San Juan del Lurigancho, Ate, ¿no? Pero esto no, muchas veces, ¿sabes? Lo que sucede es que los medios, ¿no? Y yo he tenido oportunidad en algunos momentos de involucrarme con medios y pues luego al día siguiente de que les cuentas esto, terminas viendo un titular que dice, ¿no? Ate es uno de los distritos que más contamina, ¿no? Y no es así, ¿no? Lo que sucede es que cuando hay una emisión de contaminantes, por ejemplo, en la zona centro, en la zona del cercado, digamos, el aire va a trasladar esos contaminantes en el tiempo, ¿no? Eh, y por eso te decía que un aspecto muy importante es la meteorología. Y justo el aire en la ciudad de Lima, Callao, va de mar hacia adentro. Eh, en otras palabras, desde sur oeste a noreste. Por eso es que finalmente ese arrastre del viento hace que la mayoría de emisiones de la zona centro, la zona sur y la misma zona norte se terminen acumulando en la zona noreste de la ciudad y no se dispersen más allá. ¿Por qué? Porque justo en la zona noreste de la ciudad, conforme vamos subiendo la cota también, la altura, vamos encontrando cerros, ¿no? Entonces esos cerros evitan que el aire se disperse más, ¿no? Entonces hay un comportamiento ahí de la meteorología que es muy interesante y muy importante saber cuando uno analiza qué es lo que está pasando en una ciudad como Lima, Callao, ¿no? Claro. Bueno, aquí sobre todo que la contaminación es mucho mayor que en otras ciudades. Sí, sí, sí. Como zona urbana, es una contaminación bastante significativa, ¿no? Sin embargo, sí ha habido algunas mejoras, que seguramente ya conforme vamos conversando, de repente te podré ir contando. Perfecto, está bien. Y desde la aprobación del ECA, aire, en el año 2001 hasta el año 2017, hubo mucha variación en la concentración de dióxido de azufre. Explíquenos, por favor, a qué se deberían esos cambios. Ya, sí. Bueno, el, también lo que hay que entender, ¿no? Cuando hablamos de un ECA, es que un ECA es como casi una meta a la que buscamos nosotros llegar, ¿no? Eh, y a partir de ahí nosotros tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer para lograr esa meta, ¿no? Es un poquito cuando nosotros vamos, no sé, al doctor, hacemos un análisis de colesterol. Siempre me gusta hacer estas analogías porque al final el paciente acá es la ciudad o el planeta y en el caso de salud el paciente somos nosotros, ¿no? Ujú. Y la curación la aplica acá en la salud los doctores y en el planeta o en la ciudad la curación la tenemos que aplicar los ingenieros ambientales y las otras carreras que estamos vinculados, ¿no? Entonces siempre hay muchas analogías, ¿no? Pero yo te decía, cuando tenemos, por ejemplo, un caso como el colesterol alto, ¿no? Entonces tenemos que bajarlo, ¿no? Entonces hay un estándar establecido para el colesterol, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar, entonces el doctor que nos dice, tienes que comer menos grasa, tienes que comer más verduras, más frutas, ¿no? Entonces va a la fuente del problema, ¿no? Entonces nosotros en la fuente del problema cambiamos las cosas, actuamos distinto, ¿no? Acá es igual, si nosotros tenemos un ECA y vemos que las concentraciones, como bien has dicho, en el caso de dióxido de azufre, antes eran más altas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar de dónde viene ese azufre, ¿no? Entonces, en el caso de Lima Callao, por ejemplo, ¿ya? Eh, el azufre, lo que sucede es que, y este es un tema de repente eh, bastante técnico, ¿no? Entonces, cualquier consulta que tengas me lo indicas nomás. No, Eh,
el combustible que nosotros utilizamos, y sobre todo antes se utilizaba muchísimo más diésel, ¿no? Ahora, con toda la política de impulso al gas natural que se dieron en la última década, ¿no? Sí. Eh, las cosas han venido cambiando. Por ejemplo, los taxistas, casi todos utilizan gas natural, GLP, ¿no? Pero sobre todo este diésel que se utilizaba mucho antes, o muchísimo más, porque también se utiliza bastante aún, eh, tiene un contenido de azufre bastante significativo. O sea, el azufre es una parte o un componente que está dentro del combustible y en realidad no se utiliza para nada. No aumenta eficiencia de combustión, no es parte de la entrega de poder calorífico, o sea, no entrega energía el azufre. Entonces, más bien siempre ha sido un problema históricamente a nivel mundial. Entonces, igual que los demás países, pero por supuesto Europa lo ha hecho más rápido, ¿no? Nosotros tomamos la misma ruta, reducir el azufre en ese combustible. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el caso del diésel, hasta 5.000 partes por millón se le llama. O sea, si nosotros dividimos el combustible en 1 millón de partecitas, 5.000 de esas son azufre. Eh, y esa cantidad de azufre, por supuesto, generaba al final dióxido de azufre cuando entraba el motor y sucedía la combustión, ¿no? Ese azufre se mezcla con el oxígeno y genera este contaminante. Entonces, bueno, definitivamente siempre va a haber dos opciones. O quito ese componente que me genera el problema, o pongo algún filtro, algún tipo de tratamiento en donde están saliendo esos contaminantes, ¿no? Pero siempre, si yo puedo prescindir de ese componente que me genera el problema, es una acción mucho más eficiente y a la larga mucho más económica y viable para los países, ¿no? Entonces, lo que se implementa en estos casos son procesos de desulfurización en las refinerías de combustible, ¿no? Si es cierto que la gasolina no tenía tanto como el diésel, sí tenía una buena cantidad. La gasolina salía con aproximadamente 2.000 partes por millón, ¿no? Y también se comercializaba internacionalmente en esos niveles, ¿no? El día de hoy estamos en ambos casos a nivel nacional eh, con disponibilidad de combustibles de 50 partes por millón. O sea, hemos pasado de 5.000 o 2.000, en el caso de diésel y gasolina respectivamente, a 50 partes por millón. Entonces, si yo ya no tengo azufre en el combustible, al momento de combustione ya no existe forma de que se genere ese dióxido de azufre en la combustión, ¿no? Eso ha permitido que los valores de dióxido de azufre bajen muchísimo, muchísimo en zonas urbanas, ¿no? Del país. Y luego cuando vamos a zonas, por ejemplo, de refinación polimetálica o refinación metálica en general, ¿no? El mineral también suele venir, el azufre está en todos lados, el azufre está en nuestro cuerpo, ¿no? Es uno de los 5 macronutrientes que existen, ¿no? Que nos enseñaban desde pequeños en la química básica. Entonces, lo vamos a encontrar en todos lados y en el mineral también lo vamos a encontrar ahí adosado, ¿no? Entonces, también estas plantas de desulfurización tienen que ser implementadas por la industria minero-metalúrgica, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso, bueno, eso se hace a través de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Seguramente muchos ya lo conocen, ¿no? Los estudios de impacto ambiental son un requisito fundamental para el inicio de este tipo de actividades industriales y extractivas y que en ella se establece qué tipo de materiales vamos a utilizar, qué tipo de impactos podrían generarse y cómo los vamos a mitigar, ¿no? Entonces, el día de hoy ya la legislación peruana lo tiene muy claro y los certificadores ambientales también lo tienen muy claro. Saben que cuando hay azufre en el material, por balance de masa y energía, saben cuánto se puede predecir cuánto se va a generar y cómo esto podría afectar en la calidad ambiental y se debe calcular e implementar un proceso de sulfurización que sea suficiente y eficaz para la reducción de este tipo de azufre, ¿no? Entonces así, cada contaminante tiene su historia, tiene su forma de tratarse y eso, ese conocimiento y la implementación a través del aspecto técnico normativo nos ha permitido
poder ir mejorando en cierto grado. No es que estemos en la situación ideal de contaminación, por el contrario, ¿no? Pero sí ha habido una mejora sustantiva en muchos aspectos, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y podría mencionarnos cuál es la diferencia de hacer un monitoreo de gases contaminantes con tren de muestreo y equipos automáticos? Ok, por supuesto que sí. El tren de muestreo era uno de los casos que yo explicaba al inicio, ¿no? Donde en este caso hay un reactivo por donde el aire ingresa y este reactivo captura a la sustancia que nos interesa analizar, ¿no? O el contaminante que nos interesa analizar, ¿no? Esta colección suele darse en un periodo de tiempo X, ¿no? Puede ser una hora, dependiendo de la cantidad de reactivos que nosotros tengamos, o en algunos contaminantes, también según el estándar, tiene que ser 24 horas, ¿no? Eh, la diferencia con respecto al automático es que el automático ya no requiere del envío de una muestra al laboratorio para que sea analizada, sino que por el contrario analiza internamente, ya no captura en una sustancia líquida o en un reactivo líquido, sino que el aire al momento de ingresar pasa por una cámara donde usualmente se utilizan técnicas ópticas. Al decir ópticas se utiliza luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del dióxido de azufre, se utiliza la fluorescencia ultravioleta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se aplica una luz ultravioleta, para eso hay una fuente de luz ultravioleta, también hay miles de detalles, ¿no? Porque el tener una luz ultravioleta hace que quien ve ese equipo o quien lo repara tenga que tener cuidado de no tener una exposición directa a la luz ultravioleta en el momento que repara esa fuente, ¿no? Esta fuente lo que hace es continuamente genera una luz ultravioleta que cuando pasa el aire con la muestra, lo que va a hacer es, si es que existe dióxido de azufre en esta muestra, hay una afinidad ahí, igual que en el caso reactivo, ¿no? Entonces, el dióxido de azufre lo va a absorber, en pocas palabras, y eso lo va a llevar a un estado de energía mayor. Pero ese estado de energía mayor, de alguna manera, no es que sea algo peligroso, pero si es un término que utilizamos, se vuelve una molécula inestable, así se le llama. Y esa inestabilidad tiene que liberar. Entonces, esa energía que absorbió la libera. Y la libera hacia un detector de luz. Pero ya no la libera en luz fluorescente. Acá es muy bonito para mí porque se utiliza demasiados aspectos de la ciencia que nosotros hemos estudiado durante años, ¿no? Y a veces decíamos, ¿no? ¿Para qué me servirá eso? Pues acá está la respuesta para todos los que están estudiando ingeniería ambiental, ¿no? O sea, tenemos frecuencias de luz, si recordarán, lo más sencillo era ir del infrarrojo, la visible, y la ultravioleta, hasta luego irse a los rayos gamma, X, beta, ¿no? Y etcétera. Entonces, esta luz que al inicio fue fluorescente, luego que se absorbió por la molécula de CO2 y la liberó, ya la libera en la onda visible, la luz visible, que se le llama fluorescente, ¿no? Es como la luz que nos bota un fluorescente que claramente lo podemos ver porque está en el espectro visible. Y eso va hacia un detector de luz. Y ese detector de luz, cuando detecta más luz, significa que hay más dióxido de azufre. Cuando detecta menos luz, significa que hay menos dióxido de azufre. Entonces, toda esta complejidad, entre comillas, nos permite que en menos de un minuto podemos tener un valor de dióxido de azufre en pantalla y en la memoria interna del equipo, ¿no? Entonces, los procesos han ido evolucionando de tal manera que podamos tener la información de manera más oportuna y de manera más controlada y adecuada. Al mismo tiempo, lo que se ha venido, digamos, evidenciando
por ejemplo, a través de normas técnicas internacionales y de instituciones como la ASTM o la misma ISO, es que existen métodos que ante las limitaciones de hace más de 20 o 30 décadas eran necesarios utilizarlos, pero que luego, ante testeos y pruebas que se han realizado en muchos países, ¿no? Estos métodos, algunos de los métodos de trenes de muestreo, sí han evidenciado dificultades y problemas con muchas interferencias, ¿no? Eh, entonces, digamos, el camino de la evolución del monitoreo de calidad del aire está, digamos, en cierta manera avanzado hacia tecnologías que nos permitan tener información de manera más oportuna, más rápida, en otras palabras, y de manera más fiable, ¿no? Y por supuesto, el día de hoy tenemos, de repente en equipos automáticos, tenemos equipos de mayor tamaño, pero también en los últimos 4 o 5 años han aparecido nuevos equipos y nuevas técnicas de medición automáticas que permiten tener módulos mucho más pequeños, ¿no? Incluso yo podría cargar en mi mano toda una estación que mida los 10 parámetros que están regulados en la legislación peruana, ¿no? Pero todavía no tienen el desarrollo técnico-científico suficiente como para demostrar la certeza de la información, ¿no? Todo esto que yo te cuento respecto a los problemas que puede tener un tren de muestreo, las cosas que han ido mejorando y el hecho de que haya una tecnología emergente pero que todavía no es de amplio uso, es porque al final cuando nosotros medimos, y como decía, la finalidad de cualquier tema de control ambiental es la salud humana. Y cuando nosotros buscamos justamente cuidar la salud de nuestras poblaciones, es como decirle, mira, te tomamos una prueba rápida para el COVID, ¿no? Y salió falso. Pero la persona está con dolor de cabeza, con una fiebre espantosa y no puede respirar, ¿no? Y sabemos que este tipo de pruebas tienen potenciales falsos negativos en una alta tasa, ¿no? Entonces hay una responsabilidad también en la información que nosotros le brindamos a las autoridades y a la población, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar cada tecnología cuidadosamente para tomar las decisiones de cuáles son las más idóneas para cada tipo de caso. Claro, o sea, no hay que confiarse, ¿no? Porque a veces como que te confías en el equipo porque te dijeron que funciona y lo dejas ahí. Y no siempre es así, porque sí puede haber fallas y todo ello. Igual ya me imagino que en el futuro se irán perfeccionando estas tecnologías, ¿no? O incluso irán apareciendo más. Sí, es cierto, ¿no? Y incluso el día de hoy, estas tecnologías emergentes que te comento están combinando en muchos casos y en muchos estudios el tema de la Big Data, ¿no? Para poder generar modelos de predicción hacia adelante que sean mucho más precisos que los que el día de hoy utilizamos, ¿no? Entonces, seguramente en unos 5 años, de repente estaremos conversando de cosas que han cambiado mucho y desarrollos que se han dado de manera muy significativa, ¿no? Así es, todo va cambiando, pues. Cuestión del tiempo, nada más. Y con la diferencia de muestrear material particulado con equipos de alto y bajo. ¿Cuál es la diferencia de muestrear material particulado con equipos de alto y bajo volumen? Ya, bueno, la diferencia nosotros vamos a poder notarla sobre todo en casos donde la partícula es más pequeña. Por eso es que verán seguramente los colegas que cuando ya pasamos a partículas más pequeñas como el PM2,5, que es el principal que el día de hoy se sería, en el futuro hablaremos, en el futuro no muy lejano, estaremos hablando de PM1, ¿no? O incluso hay técnicas de medición que el día de hoy ya no te dicen cuál es el peso de las partículas que están en la muestra, sino que te dicen que cuántas partículas hay en número y de qué tamaño son, que son los medidores ópticos de dispersión de la luz, ¿no? Entonces vamos a tener cambios mucho más radicales en el futuro, ¿no? Pero el día de hoy, con las tecnologías que aún se utilizan,
para los pasos que manejamos respecto a la legislación ambiental nacional e internacional, se prima el PM2,5 y en este tipo de partículas, por ejemplo, lo que pasa es que yo te explicaba al comienzo, por ejemplo, el principio de la aspiración, ¿no? Utilizamos una aspiradora, pero en una aspiradora entra todas esas partículas grandes, partículas pequeñas, todo lo que encuentran, ¿no? Entonces, esa aspiradora es la que estamos utilizando. Ese mismo principio de aspiración es el que estamos utilizando en el equipo de PM2,5. Pero arriba, en la parte por donde ingresa el aire, ese equipo tiene lo que le llaman un cabezal, o la entrada selectiva, se le llama. Y justamente, en realidad la traducción completa sería cabezal de entrada selectiva. Entonces, justamente su nombre dice lo que hace, ¿no? Es selectivo, es decir, que va a través del cabezal es que nosotros logramos seleccionar cuáles son las partículas que queremos que ingresen para que sean analizadas y cuáles se van a quedar fuera. Y entonces solamente nos interesa capturar el PM2,5, ¿no? Y estos cabezales tienen unas toberas, entonces, y un arreglo específico que lo que aplica ahí son fuerzas inerciales. Entonces, para yo aplicar correctamente las fuerzas inerciales, es decir, una fuerza inercial básica que cualquiera de nosotros vamos a entender, ¿no? Es la gravedad. Yo dejo algo acá y inercialmente va a caer, ¿no? Por la fuerza de gravedad. Otra fuerza inercial es la fuerza centrípeta. Cualquiera de nosotros, digamos, estamos manejando un carro o una moto, ¿no? Y lo primero que hacemos ante una curva es bajar la velocidad para dar la curva. Pero si no bajamos la velocidad, esta fuerza centrípeta va a hacer que nos accidentemos o que nos vayamos hacia un lado, ¿no? Entonces se utiliza este tipo de fuerzas para separar las partículas que son más grandes de las pequeñas a través de un arreglo de toberas y a través de una precisión en el flujo que se utiliza. Entonces, conforme se van haciendo estas pruebas respecto al nivel de flujo, al diámetro que tiene que tener la tobera, al largo que tiene que tener la tobera, ¿no? La velocidad de aire que tiene que pasar, y qué tipo de partículas va a separar o no, en los diversos análisis que han venido realizándose, se ha venido detallando que conforme las partículas es más pequeñas, trabajar en flujos altos es mucho más complejo. Entonces, la misma Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ¿no? Y en realidad las directivas europeas no trabajan a flujos altos cuando estamos hablando de partículas de menores a 2,5 micros, ¿no? Y esto por todo el análisis técnico que han realizado en relación a ello, ¿no? Lamentablemente en el país no tenemos de repente todos los recursos y todas las capacidades y menos infraestructura para realizar ese tipo de estudios, ¿no? Bueno, incluso en la región, creo que el único que ha propiciado ese tipo de estudios es Chile, ¿no? Pero, digamos, en concreto, esa sería la respuesta y lo que el análisis técnico nos viene brindando respecto a la problemática de medir en alto volumen partículas de menor tamaño. Entonces uno, por ejemplo, entra a la lista de equipos designados de la EPA y no va a encontrar un highball de PM2,5 dentro de esas designaciones, dentro de esa lista. ¿Y cuáles son las consideraciones técnicas para la ubicación e instalación de los equipos de monitoreo de la calidad del aire? Como te decía, bueno, al comienzo te di el aspecto más genérico, ¿no? Tiene que estar en exteriores, a una altura en la que nosotros estemos respirando, ¿no? Preferentemente, en la que nos desarrollemos, ¿no? Por eso hablamos de alturas que van desde 1,5, muchos de los protocolos internacionales te dicen preferentemente hasta 4 metros o 8 metros y máximo 15 metros. Ahí lo que
tenemos que tomar en consideración, y es lo que siempre converso con todos los colegas cuando hablamos de las técnicas para monitorear y de los problemas que existen, ¿no? Una ciudad como Lima, por ejemplo, si nosotros vamos a la zona céntrica, será muy difícil encontrar un lugar que cumple con esas características, ¿no? Por los edificios, por las zonas viales que existen, ¿no? Y también por el vandalismo, ¿no? Porque uno deja el equipo de repente midiendo y el problema del vandalismo de la seguridad pues ya hace que el monitoreo ya no pueda seguir, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas hacen que definitivamente en muchos casos no encontremos el lugar más idóneo para medir, ¿no? Bueno, en mi experiencia, sí, muchos de las estaciones en las que he estado relacionado sí han podido ser colocadas bajo esos criterios, ¿no? Pero sí, también he dialogado, he conversado y he visto algunos casos en los cuales es bastante difícil lograr encontrar el lugar idóneo, ¿no? Pero por supuesto, por eso es que el protocolo establece esos requerimientos y bajo la documentación concreta de las dificultades que se hayan encontrado en campo, estos lugares pueden ser, digamos, ubicados lo más cerca posible a lo que permite el cumplimiento de este tipo de criterios, ¿no? Y por supuesto con la explicación técnica del caso detrás, ¿no? Y estos son problemas que pasan en todas partes del mundo, ¿eh? Cuando me ha tocado ver fuera del país algunas estaciones de monitoreo y uno pues va con la idea de que seguramente ellos lo hacen todo perfecto y todo bonito, se encuentra que también tienen un contexto en el cual las dificultades hacen que ellos tengan que tomar decisiones que de repente no son las más idóneas en campo, ¿no? Pero en tanto todo esté correctamente documentado y sea trazable, es decir, podamos entender la lógica de lo que aplicó el analista en campo, no debería haber mayor problema. El problema está cuando no hay una trazabilidad, no hay un sustento, ¿no? O hay un criterio subjetivo en la aplicación de la ubicación, ¿no? Luego tenemos algunos otros detalles, como la distancia entre equipos. Cuando nosotros tenemos equipos de altos flujos, la idea es distanciarlos por lo menos 2 a 4 metros en distancia horizontal del resto del equipo. Cuando tenemos equipos de bajo flujo, entre ellos pueden distanciarse 1 metro, ¿no? O debe distanciarse al menos 1 metro, ¿no? ¿Esto por qué? Porque al final es como tener dos aspiradoras al costado, ¿no? Prácticamente lo que van a hacer es pelearse por el aire, ¿no? Y eso va a cambiar la cinética y el comportamiento del aire que está siendo muestreado, ¿no? Entonces, muchas veces sí, y esto es un tema que seguramente todos venimos aprendiendo con este tema de calidad del aire y emisiones en los últimos 20 años, ¿no? Hemos venido aprendiendo en el país y definitivamente no en todos los casos de repente se ha actuado de la mejor manera, ¿no? Pero sí me ha tocado ver algunos casos en donde los dos equipos, el de alto y de bajo volumen, prácticamente están abrazados y amarrados con una soga. Y tengo incluso en esos casos he decidido tomar una foto así para que me quede de registro y pueda sesiones de cáncer que ¿no? Entonces sí, suceden este tipo de cosas y debemos ir, digamos, mejorándolas, ¿no? Después, otros criterios, por ejemplo, mucho se utiliza en algunas zonas remotas el grupo electrógeno, porque no hay fuentes energéticas cercanas. La mayoría de equipos requieren de una conexión de 220 voltios, ¿no? Entonces, se utilizan grupos electrógenos, pero lo que debemos evitar, por ejemplo, es colocar el grupo electrógeno que utiliza diésel, ¿no? Al costado del muestreador, porque como yo te contaba hace unos momentos, ¿no? El diésel genera muchas partículas. Entonces, si estamos midiendo PM2,5, al final de repente vamos a medir el PM2,5 que sale del grupo electrógeno y no el PM2,5 que es materia de interés en el proyecto.
Entonces, eso también tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? De cuán lejos debemos estar de las fuentes. Entonces, la recomendación básica que encontramos en distintos fuentes internacionales en ese momento fue que tenemos que colocarlo a sotavento, es decir, cuando el viento, hacia donde se está yendo el viento, con otras palabras, eh, de preferencia a 50 metros, ¿no? Entonces se utiliza un cable vulcanizado para conectar o una extensión, en otras palabras, para conectar el grupo electrógeno al equipo, pero que ese cable sea de 50 metros, y vemos en la estación meteorológica que siempre lleva el analista hacia dónde se está yendo el viento, y la ponemos para allá, para que cuando esa emisión se vaya, uno, esté lejos, y dos, el viento se la lleve más allá y no afecte el proceso de medición que estamos realizando, ¿no? Entonces esos son algunos aspectos que sí tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Ok, perfecto. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría a la población para tomar mayor conciencia sobre el cuidado de la calidad del aire? Sí, eso es, digamos, bien interesante de poder compartir, porque a veces sentimos que en nuestro actuar diario no necesariamente estamos relacionados a este tema, y digamos son las autoridades y la industria la que tienen que resolverlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nuestro consumo en general diario afecta mucho, ¿no? El día de hoy hemos visto como muchas, con esta situación de pandemia, ¿no? Muchas personas han optado por transportes no motorizados, ¿no? Y eso, si bien es cierto, no necesariamente genera un impacto tan significativo, sobre todo cuando hablamos de una población de 10 millones de habitantes, como en el caso de Lima Callao, y solamente hemos crecido a 400.000 usuarios de transporte no motorizado, según las encuestas que vienen haciendo algunas instituciones no gubernamentales. Entonces, de repente pareciera que el impacto no es mayor, ¿no? Pero es interesante ver casos como el reporte del 2020 de una institución suiza que se llama IQR, perdón, y que publica la calidad del aire a nivel mundial, ¿no? Desde el 2018 en adelante, la calidad del aire ha venido mejorando de acuerdo a lo que ha publicado esta institución, en el caso de Lima Callao, ¿no? Con concentraciones que estaban en promedio para todas las estaciones en Lima, en el orden de 28. Luego en el 2019 se encontraban en el orden de 24. El día de hoy están hablando de concentraciones que están incluso por debajo de 20. Entonces el efecto de lo que ha venido sucediendo con la reducción del tráfico durante la pandemia, más el uso de este tipo de transporte sostenible, sí puede haber tenido un efecto interesante y positivo en el entorno ciudadano. Entonces, decidir qué tipo de transporte nosotros vamos a utilizar en el día a día es sumamente importante. Entonces, quienes tengan la opción de utilizar un transporte sostenible, no motorizado, o incluso caminar, definitivamente esa es la mejor opción, ¿no? Quienes debamos movernos a través de transporte motorizado, pues si bien es cierto, no está del todo internalizado y no hay una política clara respecto a los combustibles que se utilizan de repente, o del todo clara, porque sí hay impulsos hacia combustibles más limpios, pero de repente la ciudadanía no lo conoce tanto, ¿no? Pero sí sería interesante, por ejemplo, saber que el sistema de transporte como el tren eléctrico, al ser totalmente eléctrico, o el metropolitano, al ser a gas natural, la local principalmente, así como los corredores que están implementando gas natural, ¿no? Son matrices mucho más limpias que el transporte regular que aún convive con estos sistemas que buscan integrarse para dar un mejor servicio a la ciudad. Entonces, en la medida de lo posible, también el ciudadano que pueda decidir por modos de transporte más amigables, sería positivo que internalicen ese modo de decisión en su consumo de transporte diario. Y por supuesto, lo que menos debe utilizarse en la ciudad
son los colectivos informales, porque la informalidad está asociada a la ilegalidad, ¿no? Y muchas veces vemos que incluso este tipo de sistemas de transporte no registran ni siquiera un certificado de inspección técnica vehicular. Entonces no sabemos si su estado de mantenimiento es el adecuado. Y por supuesto, un motor en mal estado de mantenimiento es un motor que emite mucho más y contamina, ¿no? Y finalmente, no me quería olvidar, cuando nosotros, por ejemplo, consumimos una pulserita de plata, qué sé yo, una cadena de plata o algo de oro, muchas veces hemos siempre utilizado, digamos, los canales no tan formales, ¿no? Existen aún en Lima, en Perú en general, galerías que venden oro y en general productos. De repente me centro en el tema más metalúrgico porque es donde más se percibe, ¿no? Pero el solo hecho de comprar incluso hasta un ladrillo de una fuente formal, eso nos asegura que no ha sido realizado en un proceso informal, porque hay ladrilleras informales en todo el país, sobre todo en la zona sur, ¿no? Y que por supuesto no tienen estudios de impacto ambiental, por ende no tienen controles ambientales y no controlan contaminaciones, ¿no? Entonces, el consumir nuestros procesos, en nuestros gustos diarios, digamos, productos que sabemos de dónde vienen, que tienen un grado de formalidad aceptable, también es importantísimo, pues finalmente lo que nosotros estamos consumiendo, comprando, esa sortija de oro que consumimos, puede venir de Madre de Dios y de un oro de Madre de Dios, y básicamente lo que estamos haciendo, aunque no querramos, es alentando a la industria informal que no controla los impactos ambientales, ¿no? Incluyendo aire y por supuesto los demás aspectos que el día de hoy no hemos podido conversar, pero que también están vinculados a la contaminación del agua y todo ello. Claro, ¿no? Somos como cómplices aún sin querer o sin saberlo, quizás por la falta de información o todo ello. Entonces también depende de nuestras elecciones, ¿no? Colaborar con el cuidado del planeta y el medio ambiente. Que al fin y al Esa es cabo la es idea, para esa es la nuestra idea. salud, ¿verdad? Porque, o sea, el aire lo respiramos todos y de ello vivimos. Entonces, al fin y al cabo, los beneficiados terminamos siendo nosotros mismos. Exactamente. Entonces, ese es el mensaje que me gustaría que se le pueda brindar a la ciudadanía en general y que siempre intento compartir, ¿no? Y que creo que poco a poco estamos cambiando como sociedad y también en el ámbito técnico, este protocolo que hemos conversado y todos los temas han hecho que también los servicios ambientales maduren muchísimo, ¿no? En los últimos años, ¿no? Y no solamente en el caso de aire, hay muchos casos de éxito en otros componentes, ¿no? Y qué bueno que CENESAM y otras instituciones nos sigan acompañando en estos esfuerzos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, ingeniero Ibáñez, y haber conversado con nosotros sobre este tema, que como usted bien menciona es bastante importante para el cuidado de todos, del medio ambiente, del planeta. Y asimismo queremos saludar a todos nuestros seguidores de aquí de Perú y también a los que nos siguen de otros países. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cenesan TV y YouTube también como Cenesan TV. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Maricielo, y muchas gracias a todos quienes han podido acceder a esta información. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Que tenga un buen día.